25. La civilización grecolatina. Los contenidos de este tema se insertan según el Real Decreto 1631 de 2006 en la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia de primero de ESO. El guión. Introducción 1. El mundo griego. 1.1. Introducción geográfica. 1.2. Evolución histórica. Aquí tiene 5 puntos. Las civilizaciones prehelénicas, Creta y Micena, la Edad Oscura, la Grecia arcaica, la Grecia clásica y la Grecia helenística. 1.3. La cultura griega, con otros 5 puntos. La religión, la filosofía, la ciencia, la literatura y la vida cotidiana. 2. El mundo romano. 2.1. Introducción geográfica y 2.2. Evolución histórica. Y ahora aquí tiene 3 puntos. El origen, el periodo monárquico, 753-509 a.C., la República Romana, 509 menos 27 a.C., el Principado desde 27 a.C. a 472 después de Cristo. 2.3. La economía de Roma, con otros 3 puntos. Los sectores primarios, la industria y el comercio y la economía urbana. 2.4. La cultura romana, con 5 puntos. La ciencia y el derecho, la religión, la filosofía, la literatura y la vida cotidiana. 3. Conclusión. 4. Bibliografía. Pues tenemos que, según el profesor de Didáctica de Ciencias Sociales, Cristóbal Trepat, nuestra especialidad contribuye al desarrollo integral de la personalidad del alumnado en todos sus ámbitos: cognitivo, espacial, temporal, social, político, económico, cultural, moral y cívico, tecnológico y medioambiental. Aplicando una metodología con multimedia expositiva y participativa activa, contribuye a la adquisición de todas las competencias básicas. Y los procedimientos con herramientas virtuales en 3 dimensiones desarrollan la capacidad de la inteligencia espacial y adquieren así las competencias del siglo XXI. Bueno, pues aquí ya tenemos la introducción, que Grecia y Roma constituyen las civilizaciones clásicas sobre las que se asienta la cultura occidental. La historia, la literatura, el arte, la arqueología, la epigrafía y la numismática son las principales fuentes de estudio de este legado cultural que conforma especialmente la civilización occidental. 1. El mundo griego. Grecia constituye una de las principales culturas madre del mundo occidental. La organización política y numerosos conceptos sociales que formaron parte del mundo griego, grandes filósofos, políticos, militares y artistas griegos, fueron fuente de inspiración para numerosos intelectuales posteriores hasta la actualidad. 1.1. Introducción geográfica. La Grecia continental ocupa el Peloponeso, Ática, Macedonia, Tracia, etcétera. Se trata de unas zonas montañosas que separan pequeños valles aptos para la agricultura, las costas muy recortadas. La Grecia insular es un conjunto de numerosas islas que se esparcen por el mar Egeo. Creta, la isla Cíclada. Existió una tercera zona, la costa de Asia Menor. El clima es de carácter mediterráneo templado en invierno y caluroso en verano, con una fuerte sequía estival y no demasiada lluvia. Este conjunto de factores condicionó la organización política en ciudades-estado y la actividad económica en agricultura, ganadería y comercio. 1.2. Evolución histórica. 1.2.1. Las civilizaciones prehelénicas, Creta y Micenas. Creta, isla de Creta, de 2600 a 1400 a.C. Poseen una original cultura basada en las ciudades, palacios y alto nivel de vida. En Micénica, en Grecia continental, 1600-1200 a.C. O es una civilización de ciudades-estado guerreras con población de origen aqueo. 1.2.2. La Edad Oscura. Destacan las invasiones de Dorio y Eolio y la desaparición de las civilizaciones prehelénicas. Se gesta lo que conocemos como Grecia histórica. 1.2.3. Grecia histórica. La Grecia arcaica del siglo 8 al 6 a.C. Surgen aquí las ciudades-estado y se produce el fenómeno de la colonización griega. En el siglo 6 a.C. se inicia la crisis de la polis arcaica. 1.2.4. La Grecia clásica, siglo 6 al 4 a.C. Surgen en las distintas polis diversos sistemas políticos independientes y propios de cada una, destacando el imperialismo ateniense y su sistema democrático, y en Esparta con la gran reta y la diarquía. La crisis de la Grecia clásica sobreviene por las guerras médicas y la guerra del Peloponeso. La configuración de dos modelos de polis, Esparta y Atenas. Las analogías son que Esparta, el origen se remonta a Grecia dórica a mediados del siglo XI a.C., pero la formación histórica de la polis no es anterior al 900 a.C. En ella se dio una especie de imperialismo configurado mediante las sucesivas anexiones territoriales de Laconia y Mesenia. Como consecuencia de estas guerras contra los mesenios,
ese año aumentó el número de poblaciones periecas e ilotas sometidas a Esparta. Esparta participó en el proceso colonial con la fundación de Taras, Tarento, en el 750 a.C. Atenas, fundada en época inmemorial, tenía un importante asentamiento micénico. Se resistió una tentativa de invasión dórica. Hacia el 700 a.C. Ática había sido unificada bajo el dominio político de la polis de Atenas, proceso de cinecismo. Entre los habitantes de Ática existían vínculos de sangre o gene, cuyos miembros compartían bienes, cultos y tumbas, aparte de reclamarse descendientes de un antepasado común. Esta primitiva comunidad política fue gobernada por reyes, basileus. Dos trayectorias diferentes. Esparta, hacia la oligarquía, pervivió la realeza hasta época helenística, diarquía electiva entre las familias agiadas y europóntidas. De estas familias también se extraían los magistrados anuales y los miembros vitalicios del influyente Consejo de Ancianos o Jerusía. Licurgo fue el encargado, mediante la retra, de la organización de los lacedemonios en tribus u obai, que son aldeas, que establecía un consejo de ancianos de 30 miembros, incluidos los reyes, y la asamblea de ciudadanos. El consejo de ancianos se llamaba también Jerusía, y que tenía 30 miembros, incluidos los reyes y la asamblea luego de ciudadanos aparte. El sistema social estaba constituido por tres clases sociales: espartanos, periecos y lotas. Atenas, hacia la democracia. El héroe de la unificación ática fue el rey Teseo a fines del siglo XIII a.C. Algunos distritos de Ática aceptan el liderazgo político de Atenas a cambio de un consejo común de Aristoi, integrado por los representantes de las familias nobles, las eupátridas, de cada una de ellas. Se pasó así de la monarquía a la aristocracia. El predominio de los eupátridas se mantuvo hasta el comienzo del siglo VI, cuando la polis se sumó al movimiento colonizador y algunas familias nobles promovieron reformas económicas y sociales en defensa de los grupos no aristocráticos, la estasis. La tentativa de algunos grupos aristocráticos para poner freno a los abusos de los eupátridas llevó a la codificación de las leyes sobre el 631 a.C. con Dracón, 630, 625 a.C. y Solón, 594 a.C., que puso la base del sistema socioeconómico ateniense de carácter comercial, con la producción de vino, aceite y productos artesanales para la exportación y la obtención de grandes beneficios comerciales que en parte sirvieron para importar el grano con el que alimentaba a la población. Los cereales. El objetivo de la reforma era no solo proteger los intereses de los campesinos, sino también de los artesanos, convirtiendo a Atenas en un centro comercial del Egeo alimentado por una creciente industria cerámica de figuras negras. Solón abolió el estemorado y la esclavitud por deudas fue abolida. La esclavitud, por ese motivo. La sociedad ateniense en la época de Pericles se fundamenta, como en todas las sociedades antiguas, en la distinción entre hombres libres y esclavos. De los 500.000 habitantes que poblaban la península ática, 300.000 eran esclavos y solamente 40.000 eran ciudadanos. El resto eran mujeres, metecos y niños. Para resumir, cabe decir que la evolución política de Atenas y el resto de las ciudades griegas se vio interrumpida a principios del siglo V a.C. ante el empuje expansionista del imperio persa. Los ejércitos helénicos hicieron frente a los persas en la primera guerra médica, con la victoria ateniense en Maratón en el 490 y la definitiva segunda guerra médica del 480 a 479 a.C. con la derrota griega en las Termópilas y victoria en Salamina y Micala, que ralentizó el conflicto hasta la definitiva paz de Calia en el 449 o 48 a.C. Sin embargo, este conflicto produjo enormes transformaciones en el conjunto de las poblaciones y estados griegos. Generó una nueva conciencia nacional panhelénica, favoreció un inusitado renacimiento cultural y económico frente a los orientales y aceleró el crecimiento económico comercial de Atenas, ligado a su expansión marítima, y por encima de todo puso las bases de la formación de bloques griegos opuestos. En torno a Atenas, la Liga del Licoática, vinculada a sistemas democráticos, y en torno a Esparta, la Liga del Peloponeso, defensora de sistemas aristocráticos. Durante la Pentecontesia, que eran 50 años de tregua, asistimos al desarrollo de estas ligas y su creciente antagonismo, que culminó en el enfrentamiento panhelénico del último tercio del siglo V a.C., la Guerra del Peloponeso. El final de la Guerra del Peloponeso trajo un predominio de los sistemas políticos y filosóficos aristocráticos con Platón y Aristóteles, y supuso el declive de las principales estructuras estatales griegas, la polis. Durante el siglo IV a.C. asistimos a una profunda recesión económica, se radicalizan las diferencias sociales, se generalizan formas de trabajo dependientes como la esclavitud, aumentan los movimientos migratorios de poblaciones empobrecidas, y ante la crisis de la polis se
desarrollan los ejércitos de mercenarios, rompiendo la célula básica de las sociedades políticas campesinos-oicos, ciudadanos más soldados. En este sentido, se desarrollan nuevos sistemas socioeconómicos aristocráticos como las tiranías menores, y en Grecia se sucederán diversas fases de hegemonía política militar, como la de Esparta, Beocia o la tebana, que abandonarán el terreno para la irrupción de una nueva potencia hegemónica, Macedonia, con Filipo II, que se dará el fin de la Grecia independiente. 125. La Grecia helenística entre los siglos IV al II a.C. Alejandro Magno conquista el imperio persa. Posteriores luchas dividen el imperio alejandrino en los reinos de Diádocos, Macedonia, Egipto, Asia Menor. La República Romana se hace con el control de los sofistas, con el control de las diversas ciudades griegas del 148 al 147 a.C. Subrayar por último que la importancia de la época helenística en los planos cultural, religioso y político. El triunfo del cristianismo no se puede entender sin la helenización del Oriente. Por otro lado, Roma, fuertemente influida por la cultura helenística, adoptará los sistemas monárquicos con la llegada del Principado. 1.3. La cultura griega. 1.3.1. La religión. Los primeros elementos de la religión griega se tomaron de la cultura primitiva de Creta, la cultura minoica, la veneración de una diosa madre. Los micénicos iniciarán la construcción del panteón divino propio ya de los griegos, con Zeus, Hera, Artemisa, Apolo, Dionisos. Serán hasta 12. Su mitología se desarrolló alrededor del año 700 a.C. con la Teogonía de Hesiodo y la Ilíada y la Odisea de Homero, en que se fijan las características de los dioses griegos. Residían en el Olimpo y eran antropomorfos. La religión poseía una visión muy antropocéntrica y era un elemento uniforme de la cultura, cuyo mejor expresión eran los juegos atléticos de la ciudad de Olimpia. 1.3.2. La filosofía es la pieza fundamental del pensamiento racional griego. Primero los presocráticos, con Parménides, Heráclito, Anaxímenes y Anaximandro, intentaban dar una explicación de la naturaleza y la creación del mundo en base a la razón, el logos, ¿no? Los sofistas y luego los Sócrates y Platón y Aristóteles. 1.3.3. La ciencia destacan las matemáticas con Euclides, Pitágoras. La astronomía desarrolla la esferidad de la Tierra y su eje de rotación, la geografía con Ptolomeo, la física con Arquímedes y la medicina Hipócrates, y también la anatomía, etcétera, aplicando los criterios de la razón impuestos por la filosofía. Heródoto da los primeros pasos de la verdadera ciencia histórica, acentuada por Tucídides. 1.3.4. La literatura. Las primeras obras poéticas son gestas míticas de Homero, la Ilíada o la Odisea, en el siglo 8 a.C. y en los siglos 6 al 5 a.C. surge una poesía lírica asociada a la música, con Safo o Píndaro. En el siglo 5 a.C. la tragedia y la comedia, Esquilo, Sófocles, Eurípides o Aristófanes. 1.3.5. La vida cotidiana. Se trata de una sociedad patrilineal. En Esparta nos encontramos con una sociedad ruda y militar. La educación de los griegos se realizaba en sus propias casas y separando hombres de mujeres. La caligrafía era fundamental. Su ocio lo dedicaban a pasear y al debate político y cultural. Las estoai o el ágora. El teatro era el principal espectáculo y la música era otra preferencia fundamental, junto con el deporte que practicaban en los gimnasios, donde al tiempo hacían vida social. 2. El mundo romano. 2.1. Introducción geográfica. En un cruce de camino al borde del Tíber surge una pequeña aldea cuyo control de las comunicaciones y la riqueza circundante la harán evolucionar hacia una potencia militar expansiva. La clave de su obra estuvo en la capacidad organizadora. Fueron maestros del derecho, organizaron un ejército y un sistema de funcionarios y un complejo sistema de control y recaudación de impuestos. Roma se verá influida por el mundo griego meridional y etrusco septentrional. 2.2. Evolución histórica. 2.1. Origen. El periodo monárquico del 753 al 509 a.C. La época de la monarquía legendaria, que es del 750 al 510 a.C. Pues será el 509, ¿no? Al 610. Al 610 más 16 antes de Cristo. Bueno, aquí tenemos a Rómulo, Tulio Hostilio, Numa Pompidio y Anco Marcio. Y luego tras estos reyes aparece la dinastía etrusca con los Tarquinos, que está Tarquino Prisco del 616 al 758 y Tarquino el Soberbio, y luego el último Servio Tulio del 578 al 534. En el 509 a.C. Bruto asesina al último rey de Roma. 2.2.
La República Romana, del 509 a.C. al 27 a.C. La sociedad dividida entre patricios y plebeyos, culminando revueltas sociales. La organización política administrativa, el sistema republicano SPQR, se basaba en el reparto del poder político entre las asambleas populares, la mayoría de la plebe quedaba excluida por el nivel económico. Los magistrados, que era el poder ejecutivo, el senado legislativo, con la hacienda, la vida militar, etcétera, y con la revolución del año 509 a.C. por los patricios quedaba derrocada la monarquía y con ella desaparecía el dominio de los etruscos. Las conquistas sociales de los plebeyos durante los siglos V y IV a.C. obligó a las clases patricias a conceder la institución de los tribunos plebis, tribunos de la plebe, para la defensa de sus intereses. A semejanza de lo que ocurrió con los legisladores griegos, los plebeyos lograron a mediados del siglo V a.C. que las leyes que solo conocían oralmente los patricios fueran puestas por escrito. Así nació la ley de las 12 tablas en el 450 a.C. Le suceden las leyes Canuleia del 445 a.C. y las Licinias Sestia en el 366 a.C. Bueno, la Canuleia era sobre la legalidad del matrimonio entre los patricios y plebeyos. Y luego también otra es la ley Poetia Papiria sobre la supresión de la esclavitud por las deudas. Aunque el ascenso de estas nobilitas puso fin a las disputas entre los dos grupos sociales, la posición de las familias plebeyas más pobres no mejoró, lo que originó a fines de la República las luchas entre el partido aristocrático y el popular. La política exterior se articulaba en tres grandes bloques, con dominio del resto de la península itálica, dominio del Mediterráneo occidental en la guerra púnica de 264 a.C. al 146 a.C., luego el dominio del Mediterráneo oriental con la guerra macedónica en el 205 a.C. Las consecuencias sociales de las conquistas del siglo III a.C. al 31 a.C. fue la de el fortalecimiento del orden senatorial y ecuestre, que ahora ocupa grandes extensiones de tierras conquistadas, y la plebe empobrecida como consecuencia de las campañas militares, los impuestos y la competencia con la mano de obra esclava en los latifundios. La rebelión de los esclavos al frente de Espartaco en el 71 a.C. puso de manifiesto la ineficacia del régimen republicano. Desde comienzo del siglo II a.C. se agrava la crisis progresivamente. Bueno, del siglo II, no pone si antes o después. Desde el siglo II se agrava la crisis progresivamente. Las instituciones republicanas creadas para una ciudad-estado resultan inadecuadas para gobernar las provincias conquistadas. Incluso en Roma las asambleas populares pierden su fuerza porque los votos de la plebe empobrecida son comprados por las clases poderosas. Los hermanos Graco, en el 133-121, intentaron superar la injusticia social y equilibrar de nuevo las instituciones republicanas. Propusieron una reforma agraria. Por otra parte, la intervención del ejército en las luchas sociales agudiza más la crisis. Los generales Malio y Sila dieron comienzo a una serie de guerras civiles. Desde comienzos del siglo I a.C., el ejército fue adquiriendo mayor protagonismo político, de ser instrumento de la república, convirtiéndose en instrumento de las ambiciones de sus generales. Se forman los triunviratos, César, Pompeyo y Craso. César obtuvo la victoria e intentó crear una monarquía absoluta y hereditaria, pero fue asesinado el 15 de marzo del año 44 a.C. 223 el Principado. El Imperio del 27 a.C. al 476 después de Cristo. Los generales Antonio Lépido y Octavio, triunvirato que aspiraba a suceder a César, se enfrentaron en una nueva guerra civil. El vencedor fue Octavio al derrotar a Antonio en la batalla, Marco Antonio será, en la batalla naval de Accio en el 31 a.C. El ejemplo de César le sirvió de lección. No quiso abolir las viejas instituciones republicanas y poco a poco concentró en su persona todos los poderes. El imperator, Pontífes, Máximo, Príncipe. El proceso se inicia cuando el Senado otorga a Octaviano el título honorífico de Augusto en el año 27 a.C. El poder será vitalicio y hereditario, transformándose en un imperator. La sucesión de familias imperiales será Alto Imperio Romano, paz Augusta, con la dinastía Julio-Claudia del 14 al 68 después de Cristo, la dinastía Flavia del 69 al 96 después de Cristo, la dinastía Antonina del 96 al 193 después de Cristo. Aquí tenemos a Trajano con la máxima expansión comercial y política de Roma. En la dinastía Severa del 193 al 235 después de Cristo, con Caracalla, la concesión de la ciudadanía a todos los habitantes del imperio. Luego en el Bajo Imperio Romano, anarquía militar de 235 a 305 después de Cristo, con una serie de pronunciamientos militares impedirán la estabilidad política y debilitarán
la unidad de Roma frente al exterior. Destacan los gobiernos de Galieno de 260 a 268 después de Cristo y especialmente de Diocleciano de 284 a 305 después de Cristo, con una etapa de absolutismo imperial con un sistema de gobierno basado en la tetarquía. El imperio de Constantino trasladó la capital a Constantinopla, lo que da lugar a una inestabilidad política, produciéndose un proceso de ruralización, llegándose a la ruptura de la unidad político-territorial en el 395, cuando Teodosio dividió el imperio entre Oriente, con capital en Constantinopla, que sucedió a su hijo Arcadio, y Occidente, entregado a su hijo Honorio. En el año 476 después de Cristo cae ante los ostrogodos el imperio romano. El imperio de Occidente desaparece y el de Oriente se mantuvo con grandes dificultades hasta 1453, en que los turcos conquistaron Constantinopla. 2.3. La economía de Roma. La base de la economía romana residía en el modo de producción esclavista. 2.3.1. Los sectores primarios. Tradicionalmente Roma basará su economía en la ganadería, el pastoreo y la agricultura. Tras las guerras púnicas se favorece el proceso de concentración de los latifundios. 2.3.2. La industria y el comercio. La explotación intensiva más importante fue la minería hispana, la Hispania, Britania y Galia, sin olvidar la factoría de Salazón en la producción de cerámica, vidrio y tejidos, los excedentes agrarios o industriales favorecieron un continuo comercio naval y terrestre a través de una amplia red de calzadas romanas o de los ríos y canales interiores. El comercio naval favorece la creación de importantes zonas portuarias y una clase de burgueses enriquecidos, libertos, que adquirirán gran importancia económica y política. Las finanzas se incrementan en la Roma imperial con el control fiscal. 2.3.3. La economía urbana, herencia del mundo griego. Roma concedió especial importancia al ciudadano, no se concedió masivamente hasta el 212 después de Cristo durante el gobierno de los severos, 193-235 después de Cristo. La organización del abastecimiento contaba con unos magistrados específicos, los ediles. La crisis de la ciudad significó la ruralización de la economía y la ruptura del comercio, dando lugar al modo de producción feudal. 2.4. La cultura romana. A pesar de la herencia etrusca, el componente griego es fundamental en la cultura romana. 2.4.1. Ciencia y derecho. El sistema de producción esclavista limita la necesidad de avance científico y técnico. Aún así, poseen importantes aportaciones de ingeniería, barcos y arquitectura, hormigón, y en la medicina destaca Galeno. El derecho será uno de los aspectos más trascendentales para su proyección histórica. Las leyes básicas son las de las 12 tablas, que será la base del derecho civil. El compilamiento final del derecho romano toma cuerpo en el Corpus Juris Civilis de Justiniano en el siglo VI después de Cristo. 2.4. La religión. Las creencias religiosas de los primeros romanos estaban basadas en la adoración de las fuerzas de la naturaleza a los dioses familiares, las fuerzas de la naturaleza eran los Lares y Penates, y los dioses familiares los Morum Majorum, ¿no? Y a un auténtico ejército de genio y divinidades protectoras de las faenas del campo. Eso eran los Lares y Penates. Con el proceso de helenización, los dioses romanos se asimilan a los dioses griegos. También tuvo la influencia de las religiones orientales, sobre todo la de la egipcia y la persa. Los romanos demuestran ser muy eclécticos al incorporar numerosas divinidades a medida que conquistan otras tierras, pero todo cambió con la llegada del cristianismo, hasta que Teodosio lo hizo oficial. 2.4.3. Filosofía. Se limita a recoger los pensamientos de los grandes maestros griegos, especialmente de la escuela epicureísta y estoicista. 2.4.4. Literatura. El arte, la literatura y la ciencia romana asumieron casi todo el legado cultural griego. El latín y el derecho romano fueron aportaciones romanas a la cultura clásica. En ella se pueden distinguir tres periodos: iniciación con el moralista Catón, anterior al siglo I a.C., clásico, siglo I a.C., con el máximo esplendor bajo Augusto, es la época del apogeo en la civilización y cultura romana. Los poetas como Virgilio, Horacio, Ovidio, Cicerón, filósofo y orador, y los historiadores César, Salustio, Tito, Livio y el tratadista Vitruvio. En 2.4.5. La vida cotidiana. El papel fundamental en la familia es el del pater familias. La vida ociosa era fundamental en el mundo romano, siendo los lugares más frecuentados e importantes las termas y el foro. Entre los espectáculos, los juegos y el teatro eran los preferidos de los romanos. La organización urbana en torno a dos calzadas principales, el Cardo norte-sur y el decumano este-oeste. Las viviendas en la ciudad eran la insulae y las domus, organizadas en torno a un patio central interior. A las afueras de las ciudades se encontraban las villas campestres. Conclusión: si Grecia es un pueblo de la ciencia y del arte, de la búsqueda de la belleza, de la medida y de la proporción, Roma es de la civilización, de las leyes, de la sabia, de la administración y del derecho romano. Pueblo práctico y pragmático por excelencia. Lo primero que legó a la posteridad fueron las leyes, cloacas, murallas y puentes.
Pues así la civilización grecolatina tiene una importancia vital para explicar nuestro pasado. Grecia nos legó una cultura antropocéntrica y fue la primera en valorar la libertad individual como elemento esencial del carácter humano, y Roma, por su parte, fue la intermediaria entre Grecia y nosotros, y en cambio valoró más los principios de autoridad y gobierno que son necesarios para ejecutar las ideales humanos. La economía grecolatina era predominantemente agrícola, con la célebre tríada mediterránea del trigo, la vid y el olivo. También la minería, la pesca, la artesanía, el comercio se difundieron en la sociedad antigua, que vivió del auge de las ciudades. Entre la bibliografía tenemos que Bravo G, Historia del Mundo Antiguo, una introducción crítica, editorial Lancia, Marín 1995, Finlay M.I., La Grecia Antigua, Economía y Sociedad, editorial crítica, Jenkins R., El Legado de Roma, una nueva valoración, Barcelona 1995, Kinder H. Eichmann W., Atlas Histórico Mundial, volumen 1, editorialismo. Luego filmografía, Julio César, Gladiator, Ben-Hur, Espartaco y Cleopatra. Y ahora, para la aplicación didáctica, pues podemos decir que en este tema, pues en los contenidos procedimentales, el tratado de la información, realizando esquemas, línea del tiempo esquemas, línea del tiempo, y luego en la explicación multicausal de los hechos históricos, en comentarios de texto, y en la indagación e investigación con el manejo de la prensa y el debate. En cuanto a los contenidos actitudinales, pues la valoración del proceso de tradición de la cultura clásica o de la expansión de la cultura clásica en nuestra civilización, y en la relación con los temas transversales de educación moral y cívica, la educación para la paz, la educación para la igualdad entre los sexos.